Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Relevo Generacional. Este día estaremos hablando de la libertad de prensa. La libertad de prensa es fundamental en toda sociedad democrática. Sin ella, no existiera o estaría en grave riesgo. Para hablar sobre este tema tenemos como invitados a William Gómez, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador, y a Ángel Orellana, estudiante de periodismo y locutor. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por el espacio, Carla. Sí, un gusto totalmente estar compartiendo. Un saludo a todas las amigas y amigos que están en sintonía de este programa. Bueno, chicos, ya para empezar y entrar en materia, el primer punto que queremos tratar este día es la manera de comunicarse del presidente Nayib Bukele, que como hemos sabido y nos hemos dado cuenta, él ha tomado las redes sociales para estar comunicando todo el quehacer de este gobierno. Y bueno, nos hemos dado cuenta que muchas personas han migrado a esta red social, a Twitter especialmente, porque ahí es donde como que hace la mayor cantidad de publicaciones. ¿Cómo afecta eso el ejercicio periodístico y cómo afecta también a la garantía de que las personas y la ciudadanía en general se puede informar de lleno sobre el acontecer del gobierno, ya que sabemos que aquí lo que se publica en Twitter no es mayor cosa, o sea, no puedes conocer a profundidad realmente los temas de interés de la sociedad sobre las acciones que se están realizando? Bueno, fíjate que en realidad, afecta bastante. En primer lugar, aparentemente es algo innovador, es decir, un presidente aparentemente con mayor difusión en redes sociales, con mayor alcance, ¿verdad? Algo que los funcionarios públicos generalmente no han hecho, ¿verdad?, en otros momentos, y más en este momento en el cual la evolución de los medios digitales, la evolución de los medios 2.0, ¿verdad?, está mucho en boga. Sin embargo, eso realmente genera bastantes limitaciones. En primer lugar, no toda la población salvadoreña tiene acceso a las redes sociales, no toda la población salvadoreña tiene acceso a Internet. Entonces, a partir de eso, no todo el mundo puede conocer de primera mano lo que se está publicando. La otra gran limitación es la profundidad de la información. Entonces, es decir, si bien es cierto que hoy ya son más caracteres, ¿verdad?, no los 140 de antes, pero la realidad lo que nos dice es que a lo mucho allí lo que se puede difundir es una orden, incluso así como él mismo lo está haciendo, ¿verdad? Pero no un decreto, no se puede publicar todo un decreto, por lo menos él no lo hace, todo un decreto ejecutivo que realmente argumenta de mejor manera por qué se toman esas decisiones, a partir de qué marcos legales se hacen, ¿verdad? E incluso ampararse en las políticas, porque digamos, esas son acciones que en teoría tendrían que ir contempladas dentro de un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno debería estar respaldado por una política de gobierno. Entonces, todo esto se ve totalmente limitado, incluso también limita el ejercicio periodístico en la medida de que si no hay una conferencia de prensa, si no hay un espacio en el cual los periodistas puedan ir y también hacer preguntas, ¿verdad?, hacer un proceso de feedback, ¿verdad?, de, bueno, ok, ¿por qué tomar esa decisión? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Quiénes van a estar a cargo? ¿Quiénes son esas personas? Entonces, es decir, ¿qué tanto podemos informar como periodistas? No tenemos esa oportunidad de cuestionar, no tenemos esa oportunidad de profundizar en la información. Entonces, esa es una limitación. Creo que no es que esté mala la acción, sin embargo, en la medida que se queda solamente en esos espacios, sí obstaculiza el ejercicio periodístico. Lo otro, obviamente, es la negativa, a pesar de que el gremio ha estado solicitando de que hayan conferencias de prensa. Él ha dicho, o bueno, mejor dicho, sus representantes se han limitado a decir que no. Incluso durante la toma de posesión, la juramentación de los primeros ministros y los primeros funcionarios de primer grado que él hizo, no hubo apertura a la prensa. Entonces, ¿por qué se están haciendo las cosas de esta manera? Es decir, ¿realmente existe un temor o existe un recelo de parte del presidente hacia la prensa? ¿Qué es lo que está de fondo, verdad? Entonces creo que esas son parte de las limitaciones, parte de la forma como de manera sutil se está obstaculizando el ejercicio periodístico,
y que bueno, obviamente eso está teniendo su impacto también para el gremio, ¿verdad? Y está teniendo sus críticas. Bueno, Ángel, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo de que, bueno, red social, ahora la red social de Twitter se está posicionando como la red social de moda ahora. Cualquier persona que quiera conocer algo sobre la presidencia, especialmente sobre el presidente Nayib Bukele, creo yo que tiene que estar pendiente también de lo que está publicando. Incluso de manera de broma lo hacían un periodista que conozco de la prensa gráfica que decía él: ahora tengo que estar esperando no solo al cierre, la hora de cierre de ellos, sino que tengo que estar esperando a qué va a publicar nuestro presidente para eso. Entonces creo yo de que también se ha vuelto como un poco, no solo popular esta red social, sino que también la forma en la cómo mandatarios están migrando para publicar cosas en redes sociales. Lo mirábamos también con el presidente Donald Trump, que tal vez no es la mejor opción, tal vez publicar en red social algo, pero sí creo yo de que podemos decir de que tal vez sí hay una manera diferente de cómo acceder a la información, pero tal vez no es que no haya información, sino que sí hay, pero ahora es una manera diferente de cómo se accede, porque ahora los periodistas, si bien es cierto, no tienen esa oportunidad de estar cuestionando algo al presidente, estar repreguntando algunas cosas que no quedaron del todo claras, pero sí están teniendo, digamos que información, no digo que tal vez más que la vez pasada con el presidente anterior. Sí es cierto de que nuestro expresidente Salvador Sánchez Serén no estaba del todo en el país, que a veces se ausentaba por meses incluso, y que ahora Nayib Bukele está teniendo como no sé, masiva información por medio de redes sociales, tal vez no en conferencias de prensa, pero digamos de que algo es lo que al menos se está logrando, de que sí haya más información, pero no de la manera que uno quisiera, en la manera de que uno pudiera llegar y preguntar, hacer o también obtener una entrevista. Eso también se ha visto, de que no, antes Nayib Bukele en el espacio de cuando estaba en la carrera presidencial sí daba más entrevistas, sí estaba tal vez no en debates, pero sí digamos de que uno lo podía ver en un canal, podía estar en otro canal, incluso en alguna radio, pero no trascendía de ahí. Ahora ya no trasciende de ahí, ya se queda más que todo en los espacios virtuales. Incluso llega cuando se reúne con sus ministros, ahí abre un pequeño espacio para que la prensa llegue a ver cómo se da eso. No tal vez a cómo uno podría llegar a preguntar, ya a la hora de las preguntas se restringe demasiado y ya no se avanza tanto. Entonces yo creería de que tal vez las personas, si bien es cierto no todos tienen un acceso garantizado a internet por alguna razón en algunas partes del país, pero sí creo yo de que información sí hay, pero no es como la suficiente para generar verdadero criterio en cuanto a formar en la población una mente más crítica de qué es lo que se está recibiendo como información de parte del gobierno y de todo lo que está aconteciendo en cuanto a lo comunicacional, que también él estaba expresando, porque comunicacionalmente nosotros sabemos de que todo expresa, que todo comunica. Entonces una red social, y más el presidente que tenemos nosotros, con digamos, unos años bastante jóvenes en la cual él llegó, y él ocupa la red social como nosotros, como jóvenes. Entonces creo yo que también hay que ver para quién está dirigiendo esa información, porque no solo es de que la dirige a medios de comunicación o a periodistas, sino que se está dirigiendo a un segmento de la población, yo digo que un poco más joven también, en el sentido de que cómo las personas están recibiendo esta información. Muchas personas yo he podido escuchar de que se dieron cuenta ahora de quién ha destituido, se dan cuenta de esto y lo demás, y precisamente no se dieron cuenta a través de un medio de comunicación tradicional, digámoslo de esa manera, sino que ahora se han dado cuenta mediante una publicación en Twitter. Incluso lo comparte también, esa publicación de Twitter la puede compartir en Facebook. Entonces creo yo de que también eso comunica de cierta forma, tal vez no de la mejor manera que se quiera como periodistas que somos, de que queremos preguntar más todavía, conocer más o profundizar más, pero se está teniendo un poquito. Hay que ver cómo va evolucionando esto. Si bien es cierto, ha dado algunas señales de cómo se va a ir manejando con los medios de comunicación, pero hay que esperar, yo creo que un poco más, a ver qué tal en los siguientes meses o incluso años, para ver si algo ablanda por ahí.
Ahora retomando lo que William decía al respecto de que la negativa de Bukele a brindar conferencias de prensa y a brindar entrevistas en medios de comunicación. Muchas personas, cuando vos cuestionas eso, las personas en redes sociales dicen, pero es que el expresidente Sánchez Serén nunca da conferencias de prensa, nunca se presentaba en medio de comunicación, y cuando decís, ¿por qué los funcionarios no dan conferencias tampoco? O no brindan mayor declaraciones al respecto al trabajo que están realizando, te vuelven a sacar lo mismo. Que en el gobierno anterior los funcionarios, y en especial el presidente Sánchez Serén, nunca estaban presentes en los medios. Pero bueno, realmente yo recuerdo que en el gobierno anterior había muchos funcionarios que sí eran bastante abiertos con la prensa, pero lo que hemos podido ver en este caso es que son un poco más cerrados. Y en el caso de que, si no me equivoco, en una reunión que hubo con el gabinete completo, se le dio acceso a los periodistas y se les había dado la oportunidad de que hicieran 5 preguntas. Y si no estoy mal, al final solo les permitieron hacer 2. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Porque muchas personas salen a la defensa del presidente, salen a la defensa de los funcionarios, como que si los periodistas no tuviéramos el derecho a preguntar sobre el quehacer que ellos hacen. O sea. Sí, fíjate que yo creo que realmente lo que se está dando es un fenómeno que la mayoría de gente lo está queriendo hacer un juicio a partir de los antecedentes de gobiernos anteriores. Yo creo que si lo hacemos de esa manera, entonces estamos un tanto mal, ¿verdad? Porque creo que en realidad debería ser bajo el parámetro de, en primer lugar, el derecho de acceso a la información pública, segundo, a una política de transparencia, y segundo, bajo una política de gobierno abierto, ¿verdad?, de gobierno transparente, que realmente busque garantizar la mayor información a la población. Tengamos en cuenta que, bueno, los medios de comunicación son justamente eso, son medios que canalizan esa información, la hacen llegar a la población. Voy a retomar algo que decía Ángel hace un momento. Es cierto, a lo mejor el presidente lo está haciendo a través de redes sociales y obviamente está enfocándolo en mayor medida a la población joven, que es quienes más utilizan redes sociales. Sin embargo, recordemos que no es el presidente solamente de la población joven, entonces también es el presidente de los adultos, la tercera edad, ¿verdad?, de trabajadores, de campesinos, de la gente que vive en el campo, de la gente que incluso no tiene, hasta en su cantón, ¿verdad?, no le llega una buena señal de internet. Entonces, a partir de eso, obviamente ese tipo de espacios, cuando no se crean, lo que está generando es una obstaculización al ejercicio periodístico, que incluso dentro de la APES, la Asociación de Periodistas del Salvador, tiene un centro de monitoreo de agresiones a periodistas. Dentro de las agresiones, dentro de la tipificación de agresiones, hay una que se llama obstaculización del ejercicio periodístico. La obstaculización del ejercicio periodístico se fundamenta en no necesariamente hacer una agresión física o una agresión verbal, pero sí restringir los espacios o restringir la posibilidad de cuestionar, de preguntar, ¿verdad? O incluso de estar presente. Recordemos en otro momento, incluso cuando fue alcalde, Nayib Bukele restringió el acceso a algunos medios en una conferencia de prensa porque dijo, bueno, no son de nuestra simpatía, son medios que solamente vienen a cuestionar para después atacarme, entonces no lo hago. O sea, un funcionario público debería de tener claro de que estén o no a favor los medios de comunicación. Bueno, si lo hace con argumentos, si tiene la solvencia para defender sus políticas, defender sus acciones de gobierno, entonces no tendría que tener problema para exponerse. A partir de eso, incluso la CIDH, la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos, establece que se debe de garantizar, las entidades públicas deben de garantizar el acceso a la prensa, deben de garantizar también incluso portales, que ese es otro elemento, que el portal incluso de gobierno abierto que
que fue impulsado por el gobierno de Mauricio Funes y fortalecido en el gobierno de Sánchez Serén, ahorita ya no está funcionando. Entonces, incluso las oficinas de acceso a la información pública o las OIR también están restringiendo el acceso. Incluso en algunas instituciones de gobierno se han despedido a los oficiales de acceso a la información pública y no con la intención de poner a alguien más, sino simplemente se han despedido y ahorita están acéfalas esas instituciones. Entonces, eso creo que no es solo una violación al libre ejercicio periodístico, sino también está violentando el derecho al acceso a la información pública de la población como tal. Porque recordemos, incluso la ley de acceso a la información pública justamente establece derechos no solo para la prensa, sino para cualquier ciudadano. Yo quiero informarme, por ejemplo, cómo se están usando los recursos del Ministerio de Salud o de un hospital en específico, entonces yo podía poner allí la solicitud. Entonces eso se está restringiendo. Entonces, en función del derecho a la transparencia, del acceso a la información, no se está aportando. Es decir, para garantizar un Estado, un gobierno realmente democrático, debe haber acceso. Si no, realmente estamos cayendo justamente en las mismas críticas que se hacían a gobiernos anteriores, ¿verdad? Se está cayendo justamente en prácticas que se critican a gobiernos que se tachan de dictatoriales, ¿verdad? De totalitarios, y bueno, creo que no es un buen ejemplo para la ciudadanía. Bueno, Ángel, ¿qué nos puedes comentar vos al respecto? Bueno, creo que hay algo bastante importante, como bien se está mencionando, que es que la información es pública, la información es para todos. Entonces, teniendo esto como base, creo yo, de que se podría ir construyendo también, como bien se ha ido presentando, incluso creo que por la mesa de periodistas, incluso de protección para periodistas, una ley incluso para la protección de los periodistas y todo lo demás, en el ejercicio de esta profesión, en el ejercicio de nuestra profesión, porque sinceramente yo lo digo de esa manera, que a veces por los mismos procesos burocráticos de que no querés que tu instancia de gobierno se vea manchada, se vea mal parada ante las personas, ante la población, tenés una política de autodefenderte ante estas críticas. Incluso uno ve que lo que podemos, al que anda siempre con el funcionario, al encargado de comunicaciones, grabando todo y todo lo demás para que no se vaya a salir de las manos o a descontextualizar alguna declaración que ha hecho un funcionario. Entonces, yo creo que también esto de limitar el acceso a la prensa es una política de autodefensa incluso del mandatario ahora, Nayib Bukele, con todo su gabinete. No lo vamos a decir de que solo algunos, porque incluso yo estaba leyendo algunos casos de que sí se han violentado algunos derechos, incluso se han limitado, como ya lo decías tú, el acceso a preguntas de parte de los periodistas hacia el gabinete presidencial o hacia el presidente directamente. Y yo creo que es por la misma, digámoslo, no creo que haya sido solo por la experiencia previa de que a veces las conferencias se pueden salir de control, pero sí yo creo de que tenemos varios ejemplos que no son como los mejores en cuanto a que un funcionario público llegue a restringir el acceso a la prensa, porque la función de la prensa es eso, un contrapoder ante un gobierno que uno no sabe del todo cómo lleve sus cosas por dentro. Entonces una prensa debe de ser libre para que también haya democracia. En este sentido, el acceso a la prensa, creo yo, de que debe de ser tal vez no del todo abierto, en el sentido de que le voy a revelar todo a la prensa, porque hay cosas de que se pueden ir trabajando poco a poco y después ir dando como los informes de la manera más transparente posible, pero tampoco como estar informando todo. No, yo lo digo de esa manera para que el gobierno vaya haciendo sus cosas tranquilo, pero a la vez que no vaya haciendo cosas malas, y ahí es donde entra la prensa, ahí es donde debe de estar pendiente de todo eso. Entonces sí se debe de tener como ese acceso a que la prensa también pueda preguntar y que pueda desenvolverse de la mejor manera para hacer ese contrapeso ante un gobierno que no sabemos del todo cómo va a responder. Por eso se lo digo que debemos de esperar más, y la prensa debe estar muy pendiente de todo este desenvolvimiento que se está llevando. Algo que ambos han mencionado
bastante desde el inicio son los bloqueos en las coberturas periodísticas. Hemos tenido varias situaciones que se han presentado, incluso desde antes que Bukele tomara posesión. Y bueno, tenemos el caso de cuando la canciller Alexandra Gil dio una conferencia posteriormente a su nombramiento, donde contestó de una manera inadecuada a los periodistas. Si no me equivoco, fue a un periodista de un medio digital. Luego tuvimos un caso que se dio durante la toma de posesión a un periodista que le restringieron su trabajo, donde incluso, si no estoy mal, lo obligaron a borrar el trabajo que había realizado durante ese día. Y bueno, y otras situaciones que se han dado. Y también tenemos que hay una campaña de difamación y de descrédito hacia el trabajo periodístico, por decirlo así, en redes sociales. Y algo que también llama la atención es lo que Nayib Bukele, el Facebook Live que Nayib Bukele hizo antes de su toma de posesión, donde hablaba que siempre le iban a encontrar el pelo en la sopa, como diciendo, o sea, como muchos dijeron, están matando su chucho a tiempo, ¿verdad? Claro. Porque estaban diciendo de que, o bueno, la mayoría lo consideró como que él estaba, o sea, diciendo que los medios siempre lo iban a atacar o iban a desacreditar el trabajo que él estuviera realizando. Entonces, ¿qué opinión tienen respecto y cómo la ley de protección a periodistas, de ser aprobada y de empezar a dialogarse ya porque no se ha empezado el diálogo, puede ayudarnos a solventar ese tipo de problemas? Bueno, fíjate que en realidad, bueno, incluso la mesa, ya que lo mencionaba Ángel, la mesa de protección a periodistas, que está integrada no solo por la APE, sino también por la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador, ASPIES, la PDH, FESPAD y, bueno, una docena más de organizaciones sociales, justamente se pronunció en ese marco, es decir, hay diferentes acciones, diferentes agresiones y restricciones hacia el gremio periodístico, que obviamente está tirando alertas de cómo realmente el Ejecutivo está ejecutando su política comunicacional, que no es nada positiva para el ejercicio democrático, ¿verdad?, en el país. Que sí han habido acciones prepotentes, algunas agresiones verbales hacia los periodistas, ha habido persecución, incluso a los colegas de El Faro y de Factum también los han habido, incluso recientemente desde una página de Facebook de Astran, que bueno, hoy uno de sus dirigentes es parte del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Hubo un ataque hacia un periodista de Factum, donde abiertamente, ¿verdad?, publicaba su información y decía, bueno, esto es uno de los que está difamándome, ¿verdad?, atáquenlo prácticamente. Y creo que esa no es una acción positiva, porque prácticamente lo que está haciendo es desprestigiando, queriéndole quitar credibilidad al ejercicio periodístico tradicional, pongamos esa palabra entre comillas, y obviamente acompañándose solamente de los medios digitales que, bueno, ampliamente se ha conocido que han sido financiados por sectores vinculados al presidente o que gozan de amplia simpatía hacia él. Entonces, la ley de protección a periodistas, bueno, en realidad enumera una gran cantidad de elementos que van desde el tema laboral, desde el tema del acoso o agresión sexual, ¿verdad? Pero también plantea algunos elementos que va sobre la lógica de garantizar el acceso a la información de parte del gremio. Aunque hay que tener en cuenta de que ya hay un marco legal, por ejemplo la ley de acceso a la información pública. En ese sentido, incluso la mesa en este momento lo que está pidiendo es que se le dé cumplimiento a la ley de acceso a la información pública y que obviamente los que menos cometan una agresión sean los funcionarios públicos, porque en teoría son quienes más se deben a la población para brindar esa información. Y lo que sí plantea también son protocolos en los cuales las diferentes instituciones, la PDH, la Procuraduría General de la República, incluso la Fiscalía, se vean vinculadas en ese actuar, es decir, por ejemplo, si hay una agresión,
que hace la PDH, que hace la Fiscalía, que hace la Procuraduría, para poder respaldar también a los periodistas que se ven afectados y que también se deduzcan responsabilidades y que obviamente hayan desde disculpas públicas, haya modificaciones de políticas comunicacionales internas y que también pueden, en el peor de los casos, haber sanciones ya de otro tipo hacia quienes violentan o agreden a periodistas y obstaculizan el ejercicio periodístico. Bueno, Ángel, vos como estudiante, ¿cuál es tu opinión que tenés al respecto de esos bloqueos y qué esperás sobre la ley de protección a periodistas? Bueno, nosotros vamos a eso, ¿no? A hacer nuestro ejercicio periodístico, entonces creo yo de que también, incluso nosotros ya como, sí estudiantes, pero a la vez como practicantes de todo este mundo comunicacional, creo yo de que uno lo ve así como empañado todo esto, porque no como que si nuestro ejercicio que va a ser a futuro, no sabemos cómo nos va a ir, no sabemos cómo nos van a tratar, incluso en los medios no sabemos cómo nos van a tratar, pero voy a hablar directamente así como ¿cómo se podría ver eso? Yo creo de que sí nos da tal vez no temor, pero sí entramos en eso de que inseguridad, en el sentido de que quién sabe cómo nos vayan a tratar ahí en una conferencia de prensa ya hablándolo a nivel público y todo lo demás, todo esto que conlleva, porque si a ellos que están ahora y que se han ganado el prestigio por medio de su trabajo, nosotros que vamos comenzando, ¿cómo es que no nos van a poder desprestigiar más rápido, incluso llegar a cerrar las puertas de medios de comunicación si nosotros llegamos a publicar algo o a darnos cuenta mediante un trabajo periodístico bastante riguroso de algo que le vaya a afectar a un gobierno? ¿Cómo nosotros no nos vayamos prácticamente se nos van a cerrar todas las puertas? Pero también yo creo de que estos ataques, si bien es cierto, al presidente Nayib Bukele le favorecieron algunos, y que yo estuve discutiendo eso un poco anterior a este espacio que se nos ha brindado, sobre eso mismo, de que Nayib Bukele incluso aprovechó esos ataques que se le hacían a él, digámoslo así, en diferentes medios de comunicaciones impresos más que todo, para incluso ir levantando su imagen ante la población. Entonces yo creo de que también los periodistas deben de ser un poco creativos en el sentido de cómo van a retomar este bloqueo o estas oportunidades que se les están dando. Digo yo oportunidades porque a partir de esto también se pueden hacer buenos materiales para evidenciar todo lo que se está haciendo en contra de ellos, y también a la vez llegar a impulsar de que los periodistas se unan más. Porque si bien es cierto, yo eso sí lo he escuchado, de que a veces unos jalan por este lado, otros jalan por aquel, pero esto puede llegar a unificar a todo el gremio. Incluso yo lo veo así como una oportunidad de unificación del gremio para llegar a posicionarse de la mejor manera frente a estos gobiernos que de repente te pueden, digámoslo de esta manera, como lo fue en Venezuela cuando le quitaron el material a este periodista de una cadena de televisión de Estados Unidos, o incluso también en Nicaragua cuando se le quitaban los equipos cuando llegaban otros periodistas, ya no digamos en El Salvador de la política comunicacional que puede llevar ese mandatario. Entonces yo digo que sí hay que esperar, pero a la vez hay que estar pendiente de todos estos movimientos que se están dando, cómo se va a ir tratando esa relación gobierno-prensa para llegar a comportarse de la mejor manera y lograr solucionar algunos aspectos que de entrada ya estaban marcando una tendencia a cómo se podrían desarrollar las cosas, pero yo creo de que sí, esto es una oportunidad también para unificar, pero a la vez hay que estar pendiente de todo esto que se vaya dando a lo largo de estos 5 años que comienzan. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos a los chicos por habernos acompañado y por sus valiosos aportes. El llamado es al gobierno para que garantice la libertad de prensa en nuestra sociedad y al presidente Nayib Bukele a que respalde la ley de protección para periodistas que se presentó en octubre del año pasado y aún no ha entrado en discusión en la Asamblea Legislativa. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en el resto de nuestras redes sociales y que cada semana esperen una nueva emisión. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos a los chicos por habernos acompañado y por sus valiosos aportes. El llamado es al gobierno para que garantice la libertad de prensa en nuestra sociedad y al presidente Nayib Bukele a que respalde la ley de protección para periodistas
que se presentó en octubre del año pasado y aún no ha entrado en discusión en la Asamblea Legislativa. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y en el resto de nuestras redes sociales y que cada semana esperen una nueva emisión de nuestro programa Relevo Generacional. Nos vemos a la próxima.